Ven, Señor Jesús, por Watchman Nee. El escritor del libro del Apocalipsis, el mismo Juan, estaba entre los perseguidos. En época tan reciente como la Rusia moderna, innumerables cristianos han sido muertos. Apocalipsis 6:10, Señor, santo y verdadero. Gobet cree que esta era la manera en que los santos del Antiguo Testamento se dirigían al Señor. Con todo, en el Apocalipsis 3:7, el mismo Señor dice a la iglesia que Él es el santo y verdadero. Así que aquí encontramos a los santos dirigiéndose al Señor. Los que moran en la tierra. Esta expresión se encuentra varias veces en este libro: Apocalipsis 8:13, 13:8, 12, 13:14, 14:6, 17:2, 8. Se refiere a los que hacen de la tierra su hogar y lo tienen todo en la tierra. A estos Dios los va a juzgar. Según 3:10, la hora de la prueba vendrá sobre todo el mundo para probar a los que viven en la tierra. La oración aquí no es la misma que la de Esteban, porque Esteban oraba pidiendo misericordia a Dios, en tanto que la oración de este pasaje es para pedir juicio. O sea, que los santos están aquí orando contra los pecadores. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Dios no olvida la oración del pobre. Sal 9:12. Cuando Dios empieza a juzgar a los que han perseguido a los santos, venga a los santos. Apocalipsis 6:11, vestiduras blancas. Esto muestra que Dios los ha justificado porque fueron aceptados por Él. La justificación aquí es diferente de la de la salvación, puesto que este es el veredicto de Dios, el cual en su trono anuncia que los santos han ganado la causa, y solo están esperando que sea ejecutado el veredicto. Que descansen todavía un poco de tiempo. Basta con esta palabra para probar que la iglesia no puede ser arrebatada de una vez, porque este esperar implica una persecución larga y prolongada. Hasta que se completará el número de sus siervos y sus hermanos. Durante la gran tribulación habrá una gran matanza. En Apocalipsis 7:13. 15, se habla de una persecución política, pero en Apocalipsis 17:6, de una persecución religiosa. El camino de la iglesia pasa por la muerte. La Biblia parece implicar que en el primer arrebatamiento no habrá resurrección. La frase, al pie del altar, no se refiere a la muerte como resultado de una ofrenda de pecado, sino que más bien alude a la muerte como consecuencia de un holocausto. Ex 40, 6, 10:29, LV. 4:7, 10, 18, Primera CR, 6:49, 16:40, 21:29, Segunda CR. 29 horas y 18 minutos. De lo que los hombres toman nota es de la ofrenda por el pecado, pero lo que Dios ve primero es el holocausto. Aunque si Jesucristo no fuera la ofrenda por el pecado, ninguno tendría vida. Sin embargo, Dios no aceptará nada si Cristo no es el holocausto, esto es, el que se ofrezca él mismo a Dios en obediencia y haciendo la voluntad de Dios. Aquí vemos que incluso su muerte en la cruz es conforme a la voluntad de Dios. En este mismo espíritu de Cristo, Pablo también se ofreció a sí mismo como holocausto, Fil 2, 17, 2 Ti, 4:6. A lo largo de toda su vida fue un sacrificio vivo. Todos los mártires entrarán en el reino para reinar. Habrá 3 clases de personas que reinarán con Cristo, Apocalipsis 24. 1. Tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. 2. El sexto sello. Un gran terremoto. Apocalipsis 6, 12-17. La Biblia nos da 2 relatos, en Joel y en Mateo, del cataclismo celestial y el terremoto que va a ocurrir con ocasión de la segunda venida del Señor. Un suceso cataclísmico va a ocurrir antes del día de su venida y otro tendrá lugar el día de su retorno. En otras palabras, uno va a suceder antes de la gran tribulación.
Joel 3:16, 17 y 2:30, 31 describe lo que va a suceder antes del día grande y terrible del Señor, esto es, antes de la gran tribulación. Por otra parte, Mateo 24, 29,30 explica lo que va a suceder después que los días de la gran tribulación hayan terminado. Por tanto, el sexto sello habla de la situación anterior a la gran tribulación. Apocalipsis 6, 12-14, no nos atrevemos a decir que esta sección se haya cumplido del todo, pero tampoco diremos no se ha cumplido nada de ella. Hace un siglo ocurrieron unas escenas similares en Australia, en que las personas en aquella ocasión manifestaban las condiciones que se describen en Apocalipsis 6:15, 16. De modo que lo que se nos da en esta sección parece haber sido cumplido. Sin embargo, lo que se describe en 6:14 nunca ha sido presenciado en la historia con tanta intensidad y por tanto espera cumplimiento. El sol se puso negro como un saco hecho de crin. Las tiendas usadas por los judíos así como las están hechas de una tela de saco negra, de donde viene esta descripción. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. 1. Estas estrellas pueden referirse a meteoros y 2. Como algunas estrellas son mucho mayores que la Tierra, como pueden caer sobre la Tierra. Es más probable que caigan en dirección a la Tierra más bien que sobre la Tierra. Apocalipsis 6, 15,16, este pasaje revela la obra de su conciencia. Se dan cuenta de la venida del juicio de Dios. Solo la sangre de nuestro Señor puede dar paz a nuestra conciencia y hacer que podamos escapar de la ira de Dios. Cuanto más podemos confiar en la sangre que en las montañas y las peñas. Las visiones interpuestas. Entre el sexto sello y el séptimo sello. El remanente de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 1, 8. Dios tiene dos clases de personas como posesión suya propia, el pueblo judío terrenal y la iglesia espiritual. Esta sección habla del pueblo terrenal judío, de los cuales Dios va a preservar cierto número, pero la sección próxima, Apocalipsis 7, 9-17, alude a la situación en el cielo después que la iglesia ha sido arrebatada. Según la estricta presentación bíblica, la gran tribulación dura solo 3 años y medio, el resto es o bien tribulación o prueba. Posiblemente la quinta trompeta es el comienzo de la gran tribulación. Apocalipsis 7:1, vientos. Muchas veces, en el Antiguo Testamento, viento representa el juicio de Dios. Por ejemplo, en tiempos de Jonás, vino un gran viento recio y una tempestad en el mar, John 1:13, v también Is 11:15, Ger 13:24, 22:22, 49 horas y 36 minutos, 51:1. Además, la frase soplaron los vientos, como se recuerda en Mateo 7:25, se refiere a cierta forma de prueba, para que no soplase ningún viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, de modo que hay calma sobre la tierra, ni una ola en el mar ni el menor sonido entre los árboles. Porque Dios quiere sellar a aquellos a quienes quiere preservar. Al abrirse el séptimo sello vienen las 7 trompetas, al sonar la primera de estas trompetas se vuelve sangre 1/3 del mar, Apocalipsis 7:2, otro ángel. ¿Quién es este ángel? La palabra, ángel, aquí es, mensajero, en el griego original. Los ángeles son llamados mensajeros a veces, pero también pueden serlo los hombres. En este libro, la designación especial, otro ángel, se usa varias veces. La palabra, otro, indica diferencia con los demás, Apocalipsis 8:3, 10, 1, 3, 18:1. Ahora bien, en todos estos lugares, ¿quién tiene una majestad y honor comparables a los del Señor Jesús? D.M. Pantón ha hecho notar que la palabra, otro, es muy significativa, porque quiere decir otra clase, otra especie. El ángel del Señor, en el Antiguo Testamento es un título específico,
GN 16, 7-14, 22, 2-13, 32, 2, 32, 24-30, Jue 13, 16-18, que siempre hace referencia al Señor Jesús. Al Señor Jesús se le llama aquí ángel, lo cual es una denominación del Antiguo Testamento y que indica que pronto va a regresar al terreno suyo del Antiguo Testamento. Apocalipsis 7:3, los siervos de nuestro Dios, Dios empieza a reconocer a los judíos, puesto que Él va a adoptar la posición que tenía en el Antiguo Testamento. Durante la edad de la Iglesia no hay distinción entre judío y gentil. Como este libro se centra en el trono de Dios, estos son llamados siervos, porque están colocados en posición de responsabilidad más bien que en la de lujos. Otro ángel tenía el sello del Dios vivo. Este sello tiene que ser puesto en la mano de la persona en quien Dios más confía. Aparte de Dios el Padre, el Señor Jesús es la persona primera y principal. Como Faraón colocó su sello en la mano de José, también Dios puso su sello en la mano del Señor Jesús. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales se había concedido. Todo lo que ha de venir sobre la tierra, procede de Dios, porque si Él no diera su autoridad a nadie, nadie podría hacer nada. Nótese que, Apocalipsis 7, 1-3, habla de los vientos, y que, Apocalipsis 8, 6-9, habla de fuego. Después de un viento tempestuoso viene un fuego consumidor. ¿Quiénes son estas personas? Apocalipsis 7, 4-8. 1. No son la iglesia. Los adventistas del séptimo día se consideran que son estas personas porque ellos guardan la ley y por tanto son los verdaderos judíos. Pero, hay 10 razones para probar que las personas de este pasaje son los judíos según la carne. A. Si la expresión, los hijos de Israel, de que se habla en Apocalipsis 2:14, hay que explicarla literalmente, luego, los hijos de Israel, hallados en Apocalipsis 7:4, también han de ser interpretados literalmente. B. Como, la tribu de Judá, mencionada en Apocalipsis 5:5, es literal, también tiene que serlo, la tribu de Judá, mencionada en Apocalipsis 7:5. C. Los nombres de las 12 tribus pertenecen solo a los hijos de Israel. ¿Quién puede, por tanto, decir qué denominación cristiana cae bajo el nombre de las tribus de Israel? D. Israel tenía 12 tribus, pero la iglesia es una sola. ¿Cómo puede dividirse la iglesia en 12 tribus? E. Apocalipsis 7:9, habla de toda nación, de modo que el Israel, de que se habla en Apocalipsis 7:4, tiene que ser una nación. F. La gran multitud de que se habla en Apocalipsis 7:9 es innumerable, mientras que los mencionados en Apocalipsis 7:3,4, que reciben el sello en sus frentes consisten en 144.000. ¿Cómo puede pensarse en restringir el número de los salvados de la Iglesia a un grupo que solo tenga 144.000? Además, este número de 144.000 está hecho de 12 veces 12.000. Sería, pues, poco razonable no interpretarlo literalmente. G. Los reyes, de que se habla en Apocalipsis 6:15, son tomados literalmente. ¿Por qué? Pues, el Israel, que se halla en Apocalipsis 7:9, ¿no ha de ser considerado como una nación? H. Como Juan no sabía de dónde venía esta gran multitud, le contestó a uno de los ancianos, tú lo sabes, Apocalipsis 7:13, 14. Con todo no preguntó sobre aquellos de que se habla en Apocalipsis 7, 4-8, puesto que evidentemente ya sabe quiénes eran. Y, en Joel 2, 2-27 leemos que Dios solo dice a Israel cómo escapar de las langostas, y en Apocalipsis 9:3, 4, leemos que solo aquellos a quienes Dios ha sellado van a escapar de ser dañados por las langostas. Con ello se prueba más allá de toda duda posible que los sellados con los judíos
J. Las ovejas que se mencionan en Mateo 25 tratan bien al hermano pequeño, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este hermano más pequeño indica a los judíos o a los cristianos que aún permanezcan en la tierra. Este hermano pequeño, Israel, pasará a ser la prueba de las naciones del futuro. 2. No la iglesia sino las personas del pueblo de Israel. Antes de tratar de este grupo en general, notemos primero que en Apocalipsis 7, 4-8, no se menciona el nombre de Dan. Según Ezequiel, capítulos 40 a 48 que predice la situación concerniente al reino futuro, Dan se hallará localizado con el extremo norte, Ezequiel 48, 1. ¿Por qué, pues, Dan no se menciona aquí? Esto no significa que Dan como tribu haya desaparecido, puede sugerir, sin embargo, la íntima relación que Dan ha tenido con la serpiente. Recordemos que cuando Jacob profetizó sobre sus hijos mencionó a Dan, GN 49, 16-18. El versículo 16d. Este pasaje habla de la existencia de Dan y el 17 de su conducta, pero en él. Versículo 18 Jacob, de repente prorrumpe en una oración. No había hecho esto cuando profetizaba sobre sus otros hijos. Probablemente el compartimiento de Dan en el mundo futuro iba a ser altamente peligroso. Durante la gran tribulación la tribu de Dan puede muy bien unirse al anticristo en alguna relación especial. Estas palabras que están selladas con el sello de Dios vivo son A. Los judíos que van a gobernar con Cristo en la tierra, aunque no como reyes. 12.000 es el resultado de multiplicar 12 por 1000, o sea, 12x1000. Este número representa la eterna perfección en el gobierno de Dios. B. El judío sufriente que forma parte del hermano pequeño, mencionado en Mateo 25. C. La contrapartida judía de los que resisten hasta el fin, de que se habla en Mateo 24. D. Los judíos sobre los cuales va a ser derramado el Espíritu Santo en el día venidero, la lluvia temprana ya ha caído, HCH 2, pero la lluvia tardía no ha caído todavía, JL 2:28, 29. La sangre y el fuego mencionados en Joel 2:30 coinciden con el fenómeno de la primera trompeta, las columnas de humo son conforme a la quinta trompeta. De modo que el segundo derramamiento del Espíritu Santo va a ocurrir entre el sexto sello y la quinta trompeta. Y, los judíos que reciban el nuevo pacto cuando el Señor Jesús establezca su nuevo pacto sobre Israel en la tierra, Ger 31, 31, 34. La escena en el cielo después del arrebatamiento. Apocalipsis 7, 9-17. Esta sección bosqueja esta escena en el cielo. ¿Quién es esta gran multitud? Aunque no nos atrevemos a llegar a concluir definitivamente que se refiere a toda la iglesia, sin embargo queremos decir que incluye a la mayoría de los redimidos de Dios, esto es, consiste en los que tuvieron parte en el primer arrebatamiento, más el gran número de los que fueron levantados de los muertos, junto con el número relativamente menor de los que todavía viven en la tierra y que son cambiados. Aquí no se nos muestra la forma en que la iglesia es arrebatada, solo se da una descripción en bosquejo de la escena celestial después de que la iglesia ha sido arrebatada. Pero ¿cómo sabemos que esta es la escena en el cielo de la iglesia arrebatada? Por las siguientes razones. 1. El número, una gran multitud, la cual nadie podía contar, Apocalipsis 7:9. En el primer arrebatamiento no puede haber un número tan grande. De ahí que tenga que haber un conglomerado de varios arrebatamientos. 2. Estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Como, Apocalipsis 4:2, dice que, un trono estaba colocado en el cielo, los que ahora están delante del trono tienen que haber llegado al cielo. 3. La gran tribulación, de que se habla en Apocalipsis 7:14, es la misma que se menciona en Juan 16:33.
Por tanto, el número incontable de aquí incluye a los que habían sido perseguidos durante los siglos, algunos han pasado por el martirio, muchos han sido levantados de los muertos. Los que son resucitados, naturalmente, van a ser más que el número de los que tuvieron parte en el primer arrebatamiento. Nótese que, Apocalipsis 7, 9-17, solo trata del arrebatamiento de modo general, no exclusivo, y tampoco habla exclusivamente de la escena de la bendición eterna. En consecuencia, no hemos de llegar a la conclusión de que lo que se da aquí es una indicación del arrebatamiento de toda la iglesia de una vez de modo definitivo, porque no se dice nada de cómo llegó allí esta inmensa multitud, y solo se afirma que está allí. Apocalipsis 7:9, después de esto, mire, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Estas palabras indican que antes de abrirse el séptimo sello tiene que haber tenido lugar un arrebatamiento. ¿Quién es la gran multitud? Son los redimidos por la preciosa sangre del Señor durante estos 2 últimos milenios. Los argumentos positivos en favor de este punto de vista son como sigue. 1. El número. Y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Los que pertenecían a Israel son contados generalmente en las Escrituras, como por ejemplo, las 12 tribus, las 70 almas que descendieron a Egipto y el número de personas que salieron de Egipto. Tenemos también varios recuentos efectuados en el libro de Números. Además vemos cómo contó David a su pueblo. Parece que generación tras generación se nos ha dado el número de los que pertenecen a Israel. Incluso como se indica en Apocalipsis 7, 1, 8, tienen un número en cada tribu. Aunque en la iglesia hay primero los 12 apóstoles, luego los 70, y luego los 120, los 3.000 y los 5.000, se afirma también que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos, HCH 2:47. Pero, aquí, en Apocalipsis 7:9, se declara que nadie podía contar a la multitud. Haciendo unos pocos cálculos podemos fácilmente ver que esta gran multitud no puede ser el número de los que van a salir de la gran tribulación de 3 años y medio. Porque el número mayor que se registra en el libro del Apocalipsis es 2 veces 10.000, lo cual asciende a 200 millones. Ahora bien, para llegar a ser una cantidad que ninguno puede contar, esta multitud tiene que ser mayor que los 200 millones comprendidos en los ejércitos de los jinetes, Apocalipsis 9:16. 2. ¿De dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9, con respecto a Apocalipsis 5:9, 10, sabemos que estos que vienen de toda nación y lengua son los gentiles escogidos y recogidos por Dios. En otras palabras, la iglesia. Dios ha visitado a los gentiles, tomando de entre ellos un pueblo para su nombre, HCH 15, 14-19. Durante la edad de la iglesia, incluso un judío es salvo a la manera de los gentiles, esto es, tomando la posición de un gentil que cree en el Señor. De ahí que la iglesia pueda ser considerada como los salvos entre los gentiles. Sin duda, en la iglesia no hay ni judío ni gentil. 3. ¿Dónde? En Apocalipsis 6:17 se hace la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí en Apocalipsis 7, 19-17, hay una multitud que han llegado y están de pie delante de Dios. Solo a la iglesia ha dado Dios la promesa del arrebatamiento, y nadie sino la iglesia pueden estar de pie delante de Dios. 4. ¿Cuándo va Dios a volver a tener tratos con los judíos? No será hasta que llegue la plenitud de los gentiles, Ro 11:25-26. Por tanto, la multitud aquí tiene que estar formada por las personas a que se refiere Romanos 11:25. Es la iglesia. 5. De ninguno de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes, o de los 144.000 se dice que fue comprado con la sangre, pero a estas personas se les dice que han sido lavadas con la sangre del Cordero.
6. Aunque están vestidos en vestiduras blancas, que es la promesa de Dios a la iglesia en Sardis, con todo, Sardis y Filadelfia no pueden haber constituido una multitud tan grande. ¿Quién más, aparte de la iglesia, posee un futuro tan glorioso? De ahí que lo que se nos presenta aquí tiene que ser la escena del arrebatamiento de la iglesia en el cielo. 7. La actitud de los ángeles. La primera palabra pronunciada por los ángeles es, amén, Apocalipsis 7:11, hay gozo sobre el pecador que se arrepiente, lee. 15:7. ¿Cómo pueden los ángeles dejar de regocijarse y alabar cuando ven que tantas personas están acudiendo delante del trono y delante del Cordero? 8. Sus ropas son emblanquecidas con la sangre, Apocalipsis 7:17. Este es un privilegio único de la iglesia. 9. Apocalipsis 7, 15-17, es muy semejante a la situación en la eternidad que se nos da en Apocalipsis 21, 3-7. El vencer que se menciona en Apocalipsis 21:7 es la fe que vence, 1 Juan 5:4, porque el versículo anterior dice, al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Cubiertos de ropas blancas, Apocalipsis 7:9. Esto se refiere a la limpieza de conducta, porque las vestiduras son emblanquecidas en la sangre. Apocalipsis 7:14. Con palmas en las manos. Esto significa victoria. LV 23, 39-43. Durante la fiesta de los tabernáculos se usaban palmas y esta fiesta simbolizaba que Dios va a residir temporalmente con su pueblo, o sea, que tipificaba el reino del milenio. Apocalipsis 7:14, la frase, la gran tribulación, no significa aquí la gran tribulación de 3 años y medio de duración, las razones son como sigue. 1. A lo más, la gran tribulación debería comenzar a sonar las trompetas de los ayes, la primera de las cuales es la quinta, Apocalipsis 8, 13,9, 1a. Con todo, Apocalipsis 7:9 es una intimación de un arrebatamiento que tiene lugar antes del séptimo sello. Algunas de estas personas tienen que haber llegado al trono sin pasar por el periodo de las trompetas de los ayes. 2. La gran tribulación no puede ocurrir antes que Satán sea echado a la tierra. Satán va a ser echado a la tierra cuando suene la quinta trompeta, Apocalipsis 9:1, y antes de que la horrible situación de los 42 meses prevalezca en la tierra, Apocalipsis 13:5, el hijo varón es también arrebatado al trono. Apocalipsis 12:5. Aunque este hijo varón puede que no incluya a toda la gente a que se refiere, Apocalipsis 7:9, sin embargo, creemos poder afirmar que abarca a gran parte de esta multitud. 3. Tan pronto como es vertida la séptima copa, llega el reino. Durante la edad del reino no vemos el templo en el cielo, en vez de ello vemos el templo en la tierra, como se describe en Ezequiel. ¿Quién va a tener tiempo y oportunidad para servir a Dios durante la gran tribulación? Con todo, Apocalipsis 7:15 afirma claramente que los siervos de Dios les sirven de noche y de día. 4. No puede haber tantas personas salvadas en la gran tribulación. Como la gran multitud mencionada en Apocalipsis 7:9, se dice que han venido de la gran tribulación, Apocalipsis 7:14, esta gran tribulación tiene que ser diferente de la que viene con las trompetas quinta y sexta. 5. Según Apocalipsis 11:1, hay quienes adoran en el templo de Dios en el cielo. Aparte de las personas citadas en Apocalipsis 7:9, ¿dónde podemos hallar a alguno que adore a Dios en el cielo? Porque, para este tiempo, la gran tribulación, tal como se predice en el libro del Apocalipsis, todavía no ha empezado. En el nuevo cielo y en la nueva tierra, no se ve templo alguno, Apocalipsis 21:22, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Dios y el Cordero forman el centro de la nueva ciudad. Después de mencionarse el templo de Dios en Apocalipsis 3:12, hay las palabras, y nunca más saldrá de allí,
por la simple razón de que Dios y el Cordero son el templo en el nuevo cielo y la nueva tierra. 6. La Biblia dice de modo expreso que hay creyentes que no pasarán por la gran tribulación, por ejemplo, LC 21:36 y Apocalipsis 3:10. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.